Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos de Utrera y en el día de hoy vamos a ver una de las partidas que enfrentó a Daniil Dubov contra Karjakin en su minimatch de hoy, en el cual pues Dubov ha metido un 3-0, ¿no? Una victoria contra Karjakin que, bueno, bastante sorprendente y que da a entender que Dubov tiene un nivel en este ritmo de juego especialmente alto, ¿no? Parece que juega bastante mejor que las partidas lentas en comparación, ya que meterle un 3-0 a un jugador como Karjakin pues es algo realmente complicado, ¿no? La partida empezó D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3. Una de las líneas más jugadas por la élite recientemente, especialmente esta línea de alfil E7. No quiero, recordar siquiera la cantidad de partidas que hemos visto ya con este alfil F4, enroque, E3 y caballo D7 y este C5 y todo este lío que se forma después, ¿no? Parece la línea más de moda, la hemos visto ya en unas 10 partidas en los últimos torneos que se están jugando online. Así que por supuesto, pues los jugadores van intentando encontrar ideitas contra esta línea, ¿no? En este caso Dubov ha hecho la jugada alfil G5, que no es una idea en sí todavía, sino que la idea va a venir un poquito más adelante. La jugada principal en este momento para las negras es H6, es la más jugada, aunque las jugadas en roque o caballo de 7 como fue la partida, pues también son posibles, lógicamente. En general el negro suele hacer H6 antes de enrocar, ya que recientemente, por ejemplo, vamos a ver la línea, por ejemplo, como fue la partida, caballo de 7 E3. Si las negras se enrocan, pues muchas veces contra H6 existe la posibilidad extra de jugar H4 con blancas. No siempre es buena esta línea, pero digamos que normalmente el negro prefiere hacer H6 cuando el alfil ya se ha quitado, ¿no? Es decir, si haces H6 en esta posición, lógicamente H4 ya es una opción y tienes que quitar el alfil. Mientras que aquí contra enroque pues puede existir una línea interesante, que por ejemplo dama C2, y contra H6 la línea H4, por ejemplo, es bastante interesante. No digo que sea una refutación ni mucho menos, pero sí que es una línea que el negro pues no tiene por qué permitir, ¿no? Ya que también da la opción al blanco de jugar mucho más interesante. En este caso, Karjakin hizo H6 en esta posición y tras alfil F4 y enroque, pues hemos llegado a la misma posición que estábamos comentando antes, prácticamente a esta, en la cual el negro suele hacer caballo de 7, con la diferencia de que también está el peón en H6. Entonces, vamos a ver cómo intenta aprovechar aquí Dubov esto con una idea súper interesante que además es novedad. Metió la jugada G4 aquí, al cuello ya, ¿no? Buscando aquí un G5, un caballo por, abrir todo, aprovechar el punto de ruptura que ha creado el negro con ese H6. Lógicamente no va a hacer alfil G5, alfil F4 si luego no quiere aprovecharlo de alguna manera, ¿no? Para eso hace alfil F4 de una y no le da el tiempo H6 por toda la cara a las negras. Entonces ahora quiere aprovechar ese punto de ruptura, como digo, ¿no? Con este G4. Por supuesto, una jugada como caballo por G4 se encuentra con torre G1, abriendo la columna. Y bueno, cuando el caballo se retire, pues básicamente si H5 te hacen C por D, te quita el peón central y encima el blanco sigue contra la presión. Y si caballo F6 es incluso peor porque tras alfil por H6 de repente todas las piezas del blanco están jugando muchísimo, ¿no? Por ello Karjakin pues sigue los principios del ajedrez que básicamente dicen que cuando te atacan por un flanco, si puedes romper en el centro, hazlo, ¿no? Así que el tío rompe en el centro. Y más todavía cuando el rey de las blancas está aquí en E1 y el de las negras aquí. Si se abre muchísimo la posición, la lógica diría que es el rey de las blancas el que debería sufrir más. Sin embargo, ya sabemos que el ajedrez es un juego muy concreto y en este caso Dubov pues tenía sus ideillas preparadas de casa. En este caso metió la jugada G5. Peón por y caballo por. Lógicamente está descuidando mucho el centro, pero ¿qué pasa? Que ya tiene un caballo aquí que de nuevo se va a empezar a combinar con las piezas y muchas veces el blanco puede incluso sacrificar alguno de los peones centrales, como vamos a ver en algunas líneas, seguir con enroque y bueno, es que tiene ya el ataque muy avanzado aquí, ¿eh? Es verdad que el rey está mal, como decimos, pero realmente si le da tiempo a enrocarse largo, aunque sea a costa de perder uno o dos peones, puede conseguir muchísima compensación. Por ejemplo, una línea podría ser D por C y aquí estoy bastante seguro que Dubov no hubiera retomado en C4, hubiera hecho una jugadita como torre G1, seguir con dama F3 y se hubiera montado un lío grandísimo. De nuevo, esta posición, objetivamente, pues quizás incluso el negro con un juego perfecto esté ligeramente mejor, pero en la práctica y con Dubov sabiendo las líneas en una partida rápida es súper complicado sacar aquí las mejores jugadas. Parece que la jugada B5, siempre sacrificando este peón, es bastante interesante, pero en cualquier caso, como digo, la posición no dista mucho de la igualdad. Karjakin hizo C por D. Jugada súper lógica, quiere abrir el centro, le da una diagonal extra, una casilla extra al alfil. Y tras E por D, además, después de D por C, pues se puede conseguir una especie de peón aislado.
Por otra parte, se ha abierto también esta tercera, que en algún momento se puede aprovechar para llevar alguna pieza. No tiene por qué ser importante, pero digamos que es un tema extra que tenemos que tener en cuenta cuando este peón ha comido aquí, ¿no? De repente cuando nos enroquemos una torre o incluso la dama puede llegar a pasar por esa casillita. Y Kayakin sigue comiendo piezas aquí, D por C. Y aquí creo que es cuando Dubov hizo la jugada que nos esperaba Karjakin, que es torre G1. ¿Por qué digo esto? Bueno, si la jugada alfil por C4, pues ya Karjakin estaría a tiempo tanto de hacer B5, que es súper interesante, sacrificando un peón a cambio de ya hacer alfil B7 rápido y tener contrajuego, como una jugada un poquito más tranquila, como caballo D5, atacando todo, amenazando alfil por G5 y que básicamente ya se aseguraría una posición muy cómoda y bastante fácil de jugar, ¿no? Comparado con lo que le va a venir en la partida. D por C, Dubov torre G1. ¿Qué amenaza el blanco? Pues realmente no amenaza nada. O sea, no amenaza nada concreto. Por supuesto, si le das 3 tiempos más te revienta, ¿no? Pero la idea es simplemente pones la torre aquí, apuntas al rey, el peón este de C4 no es tan fácil de defender. Y como vemos, poco a poco las piezas del blanco se van activando y a costa solo de un peón, ¿no? Por ejemplo, bueno, Kayakin hizo caballo de 5 de todas maneras, que probablemente era la jugada que tenía planeada, la jugada anterior, pero ya vamos a ver que es un pequeño error. Este caballo en F6 está muy bien, protege la casilla H7, que puede parecer una tontería, pero es que el plan principal de las blancas es intentar llevar una dama, ya sea C2 o H5, sobre todo si se quita ese caballo, y luego intentar cambiar este caballo de F6 para precisamente aprovechar que la casilla H7 está débil, de manera que el caballo en F6 se debería quedar. Es verdad que Karjakin probablemente pensó que puede buscar el reemplazo con el de D7, pero parece que era un poquito mejor hacer una jugada como B5 en esta posición. Por supuesto, caballo por B5 no la voy ni a mencionar, o sea, hacer esta jugada simplemente daría ya muchísimos tiempos al negro y después de dama 5, rupturas con E5, digamos que el juego del blanco está enfocado completamente en otra parte del tablero. Aquí probablemente Dubov hubiera hecho dama F3, intentando seguir con ideas del tipo dama H3 y de nuevo se hubiera formado un lío brutal. Voy a decir que la barrita de la izquierda en esta partida no le hagáis demasiado caso porque esa barrita solo funciona con Stoffy y en este caso la partida no entiende mucho el módulo Stoffy, ¿no? Que ya sabemos que es uno de los mejores módulos, pero parece que Lela se maneja un poco mejor en este tipo de posiciones. Por ejemplo, caballo B6 es una jugada normal que defiende la torre y quiere venir al centro. Y después de una jugada como enroque, se monta un lío de locos de nuevo. Por ejemplo, caballo BD5, alfil E5. Y ya digo, el negro tiene peón de más, pero es que mirad todas las piezas del blanco que bien se coordinan, ¿no? Está llegando realmente el ataque muy rápido y ya parece que esta posición o el negro hace una maravilla brutal o le van a reventar. Si dama B6, por otra parte, que ya es una jugada más complicada porque te deja la torre en 1, aunque es verdad que si la recupera rápido, parece que la jugada alfil E2 es muy fina y muchas veces existen planes como dama H3 seguido de alfil G4 y buscar aquí sacrificio. Y de nuevo, objetivamente parece igualdad, pero en la práctica creo que es incluso más difícil jugar con las piezas negras. Sobre todo teniendo en cuenta de que Dubov seguramente tuviera todo esto analizado de casa, porque tampoco vas a hacer G4, G5 ahí a lo loco sin mirar nada, ¿no? En cualquier caso, como digo, Karjakin hizo la jugadita caballo de 5. ¿Cómo aprovecha esto Dubov? Pues hace dama C2 y amenaza dama H7 mate, tampoco tiene mucho misterio. Una jugada como G6, por supuesto, se encuentra ya con un sacrificio, te ataca la dama, te viene dama por G6 y te han reventado. Entonces G6, imposible. Buscar el reemplazo al caballo con caballo F6 se encuentra con una idea similar a la que comentamos antes. Viene alfil E5 y se amenaza caballo por seguido de alfil por y mate. Y pues simplemente no se puede evitar en buenas condiciones. Digamos que el negro puede hacer G6, pero después de alfil C4, todas las piezas del blanco están cumpliendo una función, ya veis. Voy a venir en roque a la siguiente y bueno, pues tiempo casi de abandonar para las negras. Parece que no hay ya defensa en esta posición. De manera que hace Karjakin, bueno, elimina una de las piezas principales del ataque de la blanca, que es ese caballo, ¿no? Se lo quita de en medio. A costa de dar el alfil de casillas negras, lo cual va a hacer que las casillas negras lógicamente queden un poquito más débiles. Alfil por y por supuesto hace F6 para controlar ya casillas negras, como digo, ¿no? Si quita la dama, por ejemplo, dama 5, después de alfil H6 ya te dan mate, ¿no? Va a seguir torre por G7 y si G6 viene torre por G6, así que desgracia. Por ello, Karjakin hizo F6, que además deja la casillita extra a la torre F7, un caballo puede venir a F8 y parece que como que las piezas más o menos se coordinan. Sin embargo, el blanco está ganando muchos tiempos y bueno, pues se va a quedar ya mucho mejor. Alfil H6 ganando un tiempecito, forzando a las negras a jugar torre F7. Y bueno, ahora saca una de las piezas que no tiene desarrolladas comiéndose un peón, ¿no? Parece que en roque objetivamente era un poquito más fina esta jugada, pero no es necesaria, ¿no? Alfil por C4, una jugada súper natural, te comes ahí un peoncillo, amenazas caballo por D5, sigue sacando las piezas
Y pues todo pinta muy bien en esta posición para Dubov. Caballo 7b6 de Karjakin para ganar ahí un pequeño tiempo. Y aquí de nuevo Dubov tenía una jugada brutal, pero era realmente difícil de calcular y tampoco hubiera cambiado tanto, ¿no? Alfil b3 era una jugada normal, un poco mejor que la que hizo Dubov, pero la jugada que es de locos es el roque. Sacrificando ahí el caballo, el alfil de c4, perdón. Aquí parece ya que el negro está prácticamente perdido. Todas las piezas del blanco para que está en el aire, el alfil está en el aire, el alfil está en el aire. Y parece que quizás F5 es la mejor jugada aquí, pero en cualquier caso ya parece que la posición del negro está medio perdida. Si caballo por C4, que es la jugada que todos estaréis preguntando, ¿pero qué pasa aquí? ¿No te dejas un alfil que encima estaba atacando por ahí? Pues viene el bombazo alfil por G7, se amenaza alfil por H6, o alfil H6, o alfil por F6, perdón, de manera que el negro puede pensar que debe tomar, y después de torre por y rey por, dice, bueno, pero ha sacrificado dos piezas, ¿qué pasa aquí? Pues viene la torre, y como todas las piezas del negro están tan alejadas del rey, y va a entrar la dama, pues básicamente se acaba la partida, ¿no? Si rey F8 sigue dama H7 y si rey H8 sigue dama G6. Rey F8, dama H7, como digo, se amenaza torre G8 y es imparable, porque si caballo E7 sigue dama H8 buena. Si rey F7, torre G7 mate, y si caballo G8, torre G7 buena y dama por G8 la siguiente mate. Esta es una línea muy bonita, pero realmente difícil de calcular. Dubov por su parte se retiró a E2. ¿Por qué? Bueno, para empezar quiere buscar la jugada alfil H5 muchas veces y también dama G6 está viniendo. Esa es la razón principal por la cual Karjakin decidió hacer F5 en esta posición. Por supuesto F5 es una jugada fea, sin embargo corta la diagonal esta de manera que evita que la dama llegue a G6, lo cual hubiera causado bastantes problemas en la posición negra. Y aquí Dubov tiene el rey en el medio y dice, bueno, me voy a enrocar, tranquilito, y voy a preparar un doblaje, por ejemplo, en la columna G para presionar este punto G7, un alfil H5 en algún momento, y todo pinta bien para las piezas blancas, ¿no? Karjakin hizo aquí una jugada natural, dama H4, atacando el alfil, ya que ese alfil estaba molestando mucho, y se lo quiere quitar de ahí para que también el punto G7 sufra menos. Por supuesto, después de F5 las casillas negras han quedado más débiles. Esto Dubov lo sabe. Así que hace alfil G5, mejorando un poquito el alfil. Estos dos peones es verdad que están en el aire, pero por otra parte, si la dama aterriza, por ejemplo, Karjakin hizo dama F2. Vamos a ver, si dama por H2, pues después de una jugada como dama D3, se viene torre H1, se viene dama H3, y a pesar de que el negro pueda tomar todos los peones que quiera, este alfil controla perfectamente toda esta diagonal para evitar algún jaque cambiando cosas, y básicamente el negro está perdido. Por eso Karjakin se come este peón de F2. El de H2 no quiere ni verlo de momento porque, como digo, si quitas ese peón abres otra columna que puede aprovechar el blanco para atacarte. Y aquí Dubov hace una jugada tranquila pero muy muy bonita y además muy fuerte. Hace la jugada dama de 2. ¿Por qué hace la jugada dama de 2? Pues tiene varias ideas. Para empezar, defiende el peón de D4, ya que la jugada torre de F1 por supuesto sería muy buena. El problema es que te cae este peón. Por eso dama de 2 defiende la casillita de 4 y además la dama va a tener más fácil acceso a una jugada como G5 en el futuro. Controla la casilla F4, con caballo podía estar saltando ahí, podía llegar a ser molesto. Lo mismo con E3, también la controla. Y en general mejora un poquito la posición de la dama. Y aquí viene la jugada con la cual creo que se le fue ya el hilo de la partida a Karjakin. Aquí viene una jugada muy fuerte, la cual creo que hubiera... Digamos que Dubov hubiera tenido que resolver muchos problemas en la práctica. Y quizás si encuentra todas las jugadas podía llegar a una posición buena, pero me parecía bastante más difícil que como sucedió en la partida. Tenía la jugada de 5, súper interesante. Se amenaza dama por D4 cambiando dama. Lógicamente el blanco no quiere cambiar dama, así que tuviera que haber hecho D por E. Y aquí sigue alfil E6. ¿Qué hemos ganado con esto? Pues para empezar hemos activado nuestra peor pieza, que era el alfil de C8, ahora en E6 está bastante bien. Además, al haber tomado el blanco aquí, la casilla C5 existe como retirada para la dama, ¿no? Si torre C1, a diferencia de en otras líneas que tienes que tomar en H2, aquí puedes retirar la dama C5 y de repente, pues, todas tus piezas, ojo, que están apuntando, ¿no? Está apuntando todo para acá y también la posición del blanco tiene mucho peligro. Y tras alfil E6, Dubov tuviera que haber encontrado esta jugada bastante difícil, caballo B5, que planea dos saltos, tanto caballo D6 como caballo D4. Y parece que después de esta jugada F4 y la precisa caballo D4, el blanco sigue mejor. Si bien la posición sigue sin ser clara y mucho menos en la práctica, con tan poco tiempo, esta posición es una locura total, parece que objetivamente el blanco tiene casi clara ventaja. En cualquier caso, Karjakin hizo alfil D7,
jugada que desarrolla pieza, quiere traer torre al centro, jugada súper natural. Sin embargo, vamos a ver que después de la serie de sacrificios que realiza el blanco, pues todas las columnas quedan más abiertas. Ya ha sacrificado el peón de F2. Ahora hace torre de F1. Ataca a la dama. ¿Pero qué pasa? Se deja otro peón. ¿Pero qué hemos dicho de ese peón de H2? Pues que abre la columna H, básicamente. Y eso es mucho más importante que el peón en sí. Y ahora sigue torre H1 de Dubov, para precisamente quitar este alfil y en algún momento llegar a doblarse en esa columna, ¿no? También se puede doblar con las torres, con un torre H3, torre H1. Y aquí de nuevo Karjakin volvió a cometer una imprecisión, pero bueno, es que en esta posición ya era muy difícil encontrar las mejores jugadas. La mejor jugada es dama C7 y voy a explicar por qué. Básicamente porque clava este caballo, lo cual hace que, digamos, le sea un poquito más difícil a las blancas realizar todo su contrajuego. Este caballo de B6 puede parecer una tontería, pero realiza ahora mismo una función súper importante, que es defender esta torre de A8. De manera, por ejemplo, si para que quede claro voy a explicar esta línea, ¿no? Torre H3, se podría hacer G6 y tras torre H1 torre G7 en esta posición, porque tras torre H8 pues simplemente puedes quitar el rey y la torre de A8 está defendida, ¿no? Entonces no sería tan grave. Si bien la posición sigue siendo bastante compleja, tras dama C7 no está tan claro. Vamos a ver que tras dama D6, al no clavar el caballo, ahora vamos a ver qué pasa en la misma línea. Torre H3, si G6, que sería la jugada ideal para, como digo, montar aquí un super búnker. Ahora el problema es que sigue torre HF1 y tras torre G7, caballo por D5, porque ahora no está clavado. Entonces, lógicamente no se puede tomar de caballo en D5, porque entonces la torre de A8 sí que quedaría débil. Ya sabéis que las piezas que están débiles siempre hay que tenerlas en cuenta para todos los temas tácticos. Y si se toma tanto de peón como de dama, si se toma de peón, el alfil este ya entra a la partida con alfil F4 seguido de alfil E5 y la posición del negro es completamente indefendible si entra ese alfil al ataque. Y si come de dama, pues lo mismo, ¿no? Metes el alfil en esta diagonal y la posición se vuelve de nuevo indefendible. Para que veáis la importancia de clavar simplemente una pieza para que ésta no pueda pues cambiarte uno de tus defensores. Como digo, era difícil darse cuenta que ese caballo de B6 era una pieza defensora importante en esta posición, en este caso, para defender la torre, una cosa súper concreta, pero era muy importante. Después de dama de 6, Dubov sigue con torre H3 y ese G6 sigue torre G7 ya no es posible. De manera que se le hace un poquito más difícil al rey de Karjakin escaparse de esos jaques en la columna H. Hace la jugadita caballo por C3 y aquí Dubov, si bien podía haber tomado de B en C3, prefiere ir a por una línea bastante más concreta. Hace la jugada torre H1 porque él sabe que las negras van a tener que sacrificar la dama si quieren salvarse del mate, ¿no? Caballo por E2 jaque, dama por E2 y el mate pues es inevitable, ¿no? Si quitas la torre, por ejemplo, a E7, sigue torre H8, torre F7, dama H5 y dama H7 mate. Y si quitas la torre a F6, bueno, hay un montón de jugadas que ganan, pero bueno, la más fácil, después de alfil por F6, realmente la posición está perdida, ¿no? No puedes tomar de vuelta aquí porque te vuelve a venir un mate aquí con las torres. Y si no tomas, pues básicamente el alfil ha entrado gratis al ataque y te va a venir un torre H7 en la próxima, ¿no? Por ello, la jugada que hace aquí Karjakin es la mejor. Dama C6. Y tras rey D1, tiene que decir aquí, trae para acá la torre, ¿no? Torre por. Y llegamos a esta posición, que parece que no es tan mala para las negras, pero realmente es que el ataque del blanco sigue siendo súper fuerte. Si las negras consiguen activarse y conseguir algo así, como alfil N4 y caballo de 5, se pueden quedar hasta mejor. El problema, como digo, es el ataque de las blancas, que es súper rápido. Karjakin hace alfil C6, jugada buena, activando el alfil. Ataca la torre. Torre se tiene que quitar de esa... bueno, de esta fila, ¿no? De la primera fila. Lo cual es súper importante, porque a la primera fila puede quedar débil, ¿no? Algo de lo cual no se dio cuenta Karjakin y realmente era súper importante. Creo que si se hubiera dado cuenta de esto, podía haber luchado mucho más esta partida. Alfil E4 jaque, rey A1 y aquí hizo torre C8. La mejor jugada en esta posición parece ser que es torre F8 y después de dama H2 y una jugada como alfil F3 no hubiera sido tan fácil. Otra jugada súper interesante en esta posición era rey F7, tras la cual el negro tiene uno de los mejores remates que he visto en mucho tiempo, realmente. A ver si alguien ve esta jugada y la pone en el chat, porque realmente es una jugada completamente increíble. Yo lo voy avisando, esta jugada es de un nivel súper alto, pero aún así os animo a que penséis, que le echéis algunos minutos a esta posición y a ver qué consigue ponerlo en el chat. No voy a decir la solución, pero ya os digo que es bastante complicado.
Pueden hacer la jugada alfil F3 también para controlar la casilla H5, así que después del jaque no exista 3 jaque de nuevo. Y de nuevo, aquí existe por ejemplo el alfil H6 para comer en G7 a la siguiente y reventar toda la defensa de las negras, pero la posición sigue siendo compleja aquí. No está ganada ni mucho menos. Kariakin hizo torre C8 y después dama H2 abandonó. Sí, abandonó Kariakin en esta posición y no tenía que haberlo hecho. De hecho, la posición, si hubiera seguido jugando, creo que hubiera sido muy compleja para ganar para el amigo Dubov. Como digo, abandonó porque básicamente vio que le venía dama H8, seguido de dama H5 y le daba mate. Sin embargo, contaba con un jugador, torre F6. ¿Qué pasa? Pues que no se puede tomar precisamente porque gracias a este jaque el rey se ha tenido que quitar y ahora existiría torre C1 mate. De manera que Dubov tendría que haber hecho torre H8 y tras rey F7, torre por C8, caballo por C8, alfil por y rey por, se llega a esta posición. Es verdad que el blanco quizás en la práctica tiene buenas opciones de ganar, pero es que no lo tengo ni claro, porque realmente el alfil este defiende todo, básicamente, y no le pueden atacar, y cuando venga el caballo y empieces a avanzar estos peones, es verdad que el blanco no está peor, por supuesto, no estoy diciendo eso ni muchísimo menos, pero el negro tiene realmente muchas opciones en la práctica de salvar esta partida. Veamos, por ejemplo, la línea más concreta, ¿no? Digamos que el blanco ya se va con dama B8, pero realmente si al negro le da tiempo a hacer A6 y no te comen estos peones, ya va a ser muy difícil conseguir ganar la partida. Así que tras dama B8, perdón, caballo B6, buena, dama por A7 y caballo C4. Como veis, el negro solo tiene un peón y 2 piezas por la dama. Pero es que mirad que 2 peones y qué pieza, ¿no? Este alfil defiende perfectamente B7, con lo cual al blanco le va a costar bastante llegar. Y el plan del negro es muy sencillo, seguir con caballo E3, que amenaza un jaque en C2 bastante molesto, que va a hacer al blanco hacer como un peón y luego tirarse para adelante, ¿no? Voy a seguir un poco porque he analizado este finalillo un poco y por ejemplo después de dama B8, una jugada como caballo E3, B3 y G5, como digo, el blanco te puede pulir a jaque, se puede incluso comer este peón de 6, pero luego metes el rey por aquí, empiezas a tirar para adelante y en la práctica me parece súper peligrosa esta posición para el blanco. Para ganarla, me refiero, me parece muy complicado. Siempre tendrás algún continuo, pero si no tienes cuidado, por supuesto puedes hasta perderla. Así que, pues, Kariakin no debía abandonar, sin embargo, tenía que darse cuenta de ese jaque en C1. En cualquier caso, partidón por parte de Dubov, una partida muy bonita, porque además hacer una jugada de este tipo, como G4, y que encima te acabe saliendo todo bien, a estos niveles ya os digo yo que es una auténtica locura. Normalmente cuando alguien intenta algo así, acaba saliendo en los vídeos que comento yo, pero como al que le han reventado. Entonces, conseguir hacerlo y ganar la partida tiene mucho mérito. Espero que hayáis aprendido algo de la partida y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.